Gracias, presidente. El problema es que no le podemos desdoblar a una persona. No podemos decir, a ver, el natalicio que tenía unos grupos paramilitares que disolvían reuniones, que atracaban la convención del Partido Colorado, etcétera, etcétera, y el intelectual. Sí, uno lee la correspondencia de natalicio ya en el exilio, damos una cosa en el poder, otra cosa en el exilio. Uno lee la correspondencia y dice, pero de esta carta le cambiamos la fecha, le ponemos la fecha actual y es un ejemplo de democracia. Sinceramente hablando, tanto la de Talavera, las pocas que pude leer en el poco tiempo que estuve, ¿verdad? Tanto de Talavera como de González en la Universidad de Kansas. Y sí, sus libros son muy amenos para leer. Ahora, igual, a mí me encanta leer a Kissinger. Creo que es una de las mentes más notables en materia de política exterior. Ahora, si Kissinger hubiera sido iraní, iba a ser un criminal de guerra. No iba a estar dando clases en Harvard. Sí, detrás de cuántos golpes de Estado estuvo. Empezando por el de Chile, donde los militares, y esto está desclasificado ahora, así que se sabe, donde los militares chilenos bombardearon la Casa de la Moneda con Salvador Allende adentro. Y por eso, y otros también tuvieron el Premio Nobel de la Paz, pero bueno. Lo que pasa es que yo no sé si le hubiesen dado el Premio Nobel de la Paz si se hubiese desclasificado todo lo que... Ahora, ciertamente poniendo en la balanza, el premio, resolvieron el tema de Vietnam y resolvieron, después de aniquilar al pueblo de Vietnam, resolvieron la paz en Vietnam porque perdieron. Y también restablecieron las relaciones con China Popular. Ahora, ¿cuánta gente murió por responsabilidades? Siendo secretario de Estado. Entonces, ¿qué tenemos? Yo no voy a poner en tela de juicio la calidad intelectual porque no creo que sea el tema. Mi cuestionamiento no va por ahí. Mi cuestionamiento va porque es parte de una dictadura. Y ahí sí vamos a volver. Vamos a poner la historia en un contexto. A partir de 1870, fundación de los partidos políticos en 1887, gobiernos colorados y después gobiernos liberales. ¿Qué tenemos como común denominador? Épocas en las que tuvimos violencia política por golpes civiles, pero en cierta manera las ideas liberales entonces, y en algún momento exponentes tanto del Partido Colorado como del Partido Liberal reciben también ciertas ideas sociales, pero en cierta manera había una aspiración democrática. El senador Nakayama mencionaba, señalaba una serie de la libertad de prensa, tanto en gobiernos colorados como en gobiernos liberales anteriores a la dictadura de Morínigo, había una razonable libertad de prensa. En algunos periodos más, en algunos periodos menos. Pero había una razonable. Ahora, el mundo se divide en el periodo de entreguerras, el mundo se divide y ahí hay que poner en contexto. Porque Natalicio se ubica justamente del lado equivocado de la historia. Del lado de ese nacionalismo que era antiliberal, que era antisocialista y que era antidemocrático. Eso, y le voy a citar a Eric Hobsbawm, que creo que es uno de los historiadores más contemporáneos, más lúcidos que tenemos. Eric Hobsbawm justamente dice, la historia del siglo XX es la historia de la división entre tres ideologías donde dos de ellas se tenían que aliar dos de ellas para terminar imponiéndose sobre la tercera. Entonces Eric Hobsbawm dice que liberales y socialistas
con el objetivo de la democracia en común, salvo Stalin, por supuesto, que fue tan totalitario como Hitler, terminan imponiéndose sobre el fascismo. Y acá en Paraguay, de la mano de ese nacionalismo, que sí es un nacionalismo inspirado, y hay que leerlo a Seyfergel, es un nacionalismo inspirado en el fascismo, en el nazismo. Y ahí es donde empieza una deriva autoritaria en Paraguay, y militarista, antiliberal y antidemocrática. Y Natalicio está en el lado de los antidemocráticos, de los antiliberales. Y el liberalismo y la democracia se impone con la derrota del fascismo. Y se genera un nuevo orden internacional con mucho énfasis en los derechos humanos, inclusive un nuevo constitucionalismo. Eso es lo que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Justamente por el pavor que causó ese nacionalismo exacerbado y esos fascismos que acá tenían su simpatía, quizás sin conocer todo lo que había ocurrido, seguro sin conocer lo que estaba ocurriendo exactamente en Alemania. Pero de todas maneras no es que en ese momento todos eran simpatizantes de los nazis y todos eran simpatizantes de Mussolini. No, había una pugna ideológica entre liberales y demócratas y entre fascistas, nacionalistas, fascistas. Eso es lo que había. Y en la historia del siglo XX, como dice Hobsbawm, que no es ni liberal, era marxista Hobsbawm, y como dice Hobsbawm, se termina imponiendo el liberalismo y se termina imponiendo la democracia, eventualmente la socialdemocracia. Así resume la historia del siglo XX. Y Natalicio encarna esa corriente que se alinea con la ideología derrotada en Europa, justamente, y que se inicia una deriva autoritaria y militarista en Paraguay, que va a terminar con los años de Morínigo, que va a terminar con ese periodo, salvo ese periodo de los democráticos en el poder, Federico Chávez y los que tuvieron antes de Chávez menos tiempo, y vuelve con Stroessner, va a terminar con décadas de tiranía en Paraguay. O sea, claro que hay que leerle en su contexto a Natalicio. Natalicio forma parte de ese pasado autoritario, de esa cultura autoritaria. Y no digo que haya sido una democracia antes de Natalicio o antes de Higinio Morínigo, claro que no. Y termino con esto. Es cierto que la Constitución del 40 forma parte de esa deriva nacionalista, autoritaria, militarista que cambió tanto la sociedad paraguaya, que socava las bases del contrato social paraguayo establecidas en la Constitución del 70, que era una constitución claramente liberal y avanzada para su época. Claro que la Constitución del 40 es un retroceso, algunos dicen que es una constitución fascistoide. Constitución no es una carta política, fue resuelta fuera de los mecanismos de reforma establecidos en la Constitución del 70, entró en vigencia antes de que sea aprobada por referéndum con la firma del mariscal Estigarribia, pero voy a terminar con esto. No podemos saber qué iba a hacer Estigarribia con esa Constitución porque murió un mes después. Y hay algo que dice Seyfergel en uno de sus libros que tiene sobre Estigarribia y su época. Seyfergel dice, cuando se hace esa pregunta, ¿qué hubiera pasado si Estigarribia no moría? Y Seyfergel dice algo muy importante: Estigarribia no tenía alma de tirano y los que vinieron después sí tuvieron alma de tirano. Entonces es muy fácil leerle a Natalicio intelectual, no Natalicio Chávez, en lo que queda de su biblioteca y gracias al senador Nakayama por la aclaración sobre cómo llega la biblioteca y el archivo de Natalicio a la Universidad de Kansas. Es muy fácil leer lo que él escribía ya en la oposición, ya en la llanura, ya en el exilio, pero tenemos que ver cuál es su legado político. Y su legado político es autoritarismo y violencia. Y hoy Paraguay no termina de convertirse en una democracia plena.
cuando seamos una democracia plena, a lo mejor podemos revalorizar y pensar de una manera distinta, como hoy hablamos, qué sé yo, de tiranos de la historia como Julio César o otros más, pero hoy que no somos una democracia plena, no podemos estar homenajeando a personas que no estuvieron del lado de la democracia, y en esa época sí se había impuesto ya la democracia en muchos países del mundo, de nuestra región inclusive, y que estuvieron con ideas que apoyaron ideas que generaron un perjuicio tremendo, tremendo a la humanidad, que diezmaron la población europea. Así que con estas palabras, presidente, mi oposición. No, Falta. insistir, no, nada más. Insistir, presidente. Creo que el Partido Colorado tiene distinguidas personalidades que han hecho mucho por la historia paraguaya. Pongan el nombre de otro, por favor.